Bueno, les voy a cortar este momento en donde nos dimos cuenta, primero, que los docentes no están de vacaciones, segundo, que te podés lesionar un isquiotibial después de los 40 jugando al tenis, para entrar de lleno al tema de hoy, que tiene que ver con algo que sucedió en los BRICS, ¿no? En la cumbre de los BRICS, que fue la semana pasada. ¿Terminó ya la cumbre? Terminó hace unos 10 días. Bien. Fue a principios de la semana anterior, ¿sí? Fue el fin de semana del 6 y 7 de julio, con publicación de documentos en los días que siguieron, y fue en Río de Janeiro. Claro, ¿se acuerdan que Lula se fue rápido de la reunión del Mercosur y de su visita a Cristina Fernández porque se le venían los BRICS? Tienes razón. La reunión de local de los BRICS. Ahí va. Recordemos que los BRICS son un bloque de economías emergentes, podríamos decir en algún punto. ¿Por qué digo en algún punto? Porque hay algunas economías de las que voy a mencionar ahora que ya no son emergentes, sino que son potencias, ¿no? Los BRICS vienen de la sigla Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un bloque que surge hace más o menos unos 15, 20 años, del que ya no solamente participan estos 5 países, sino que hay otros países que han sido invitados y forman parte del elenco estable del bloque de naciones emergentes del BRICS, pero que justamente trata de servir de una especie de contrapeso a la alianza de los Estados Unidos con los países que forman parte de la OTAN, por decir, por generalizar de alguna manera, que no está bien dicho en materia de política internacional, pero para que nos demos una idea, ¿no? Y esos países se reunieron en Río de Janeiro, y entre muchos otros documentos y muchas otras declaraciones, publicaron con una serie de principios, porque iba a decir disparadores, pero no son disparadores, sino que son principios en defensa de la soberanía nacional en el desarrollo de tecnologías, puntualmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Un llamado, podríamos titular en un primer movimiento, un ensayo hacia la gobernanza de la inteligencia artificial y el desarrollo de regulaciones estatales, nacionales y supranacionales en el desarrollo de estas tecnologías que tanta potencia transformadora tienen para nuestras sociedades. Sí, ahí algunas cosas para profundizar, ¿no? Por un lado, que como pueden percibir quienes nos escuchan, la inteligencia artificial generativa es un tema que nunca está en la agenda de nadie articuladamente, pero se te va metiendo. No habíamos hablado tantas veces de inteligencia artificial generativa en Fuerte al Medio, pero de repente un día estás teniendo algún tipo de discusión desde algún sector de las industrias culturales y aparece la discusión o de políticas de comunicación o de gobernanza, es decir, del modo en que los estados administran, ejecutan y regulan este sistema, y se mete, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, que tiene que ver con la cuestión económica. Como bien dice Agustín, por un lado están las posiciones de estos países, este contrapeso a la OTAN, que implicarían los BRICS, al que en el último suspiro del gobierno de Alberto Fernández había sido incorporado la Argentina, y en uno de los primeros actos de política internacional del gobierno de Milei se mandó una carta rechazando la inclusión. No es que íbamos a ir a un escenario de BRICSA, incluyendo la Argentina, pero había una incorporación que podía resultar significativa, por ejemplo, para este tipo de discusiones, ¿no? Para sumar cuerpo, músculo, a la hora de discutir en la suma de las economías y del poder geopolítico que se puede dar con organizaciones económicas del mercado que son muy potentes en términos de su capacidad de facturación, su capacidad de interlocución con los estados, se sientan de tú a tú cuando no lo ningunean, digamos. Y por otro lado está esta cuestión del problema regulatorio, ¿no? El problema regulatorio que nosotros sí venimos hablando hace mucho tiempo, del desarrollo de Internet en su conjunto y la dificultad que tienen los estados con una herramienta tradicional que es la ley, que es un instrumento que tiene, entre otras cosas, límites geográficos. Las leyes nacionales sirven para los países y es un mecanismo que debe articular el funcionamiento de un sistema que es global, necesariamente global, como Internet.
Entonces, pero además de eso, lo que se pone en juego es la capacidad la capacidad política de los estados, más allá del instrumento. Una cosa podría ser la debilidad del instrumento. Bueno, vos con una ley nacional no podés regular una actividad global. Eso parece bastante sencillo, pero lo que se está poniendo en discusión desde hace mucho tiempo es la capacidad del Estado como articulador de las relaciones entre la corporación y el poder público. Entonces, en ese sentido, el documento, la publicación de la declaración conjunta de los países de los BRICS respaldan el derecho de cada Estado a establecer sus propios marcos regulatorios sobre inteligencia artificial, primer elemento, y refuerza, además, y ahí se cuela otro tema que nosotros hemos trabajado con Agustín muchas veces y que de hecho lo hemos trabajado en nuestras investigaciones particulares, de hecho en un paper que pronto publicará UNESCO, que es el tema de, en esa regulación sobre inteligencia artificial, incorporar la demanda de lo que los BRICS denominan, es un concepto polémico y que habrá que ajustar definiciones de aquí en el futuro. Lo que entienden es una remuneración justa a través del pago de derechos de autor a medios de comunicación y autores por el uso de contenidos en el entrenamiento de plataformas de inteligencia artificial, porque sabemos que una cosa es cómo funcionan estos paquetes de datos generando nuevas respuestas a preguntas o demandas que hacen los usuarios, y otro es cómo luego terminan lo que sería el entrenamiento, ¿no? El prompteo. Y otro sería en la creación, efectivamente, de nuevos productos, que podríamos discutir quién ostenta el derecho de esa creación en la que interviene una máquina. Entonces, ahí me parecía gráfico, Agustín, si te parece, utilizar para pensar desde una de las posibles puertas a las que se le puede entrar este tema, el planteo que hacía ayer Bilinkins, me olvidé el nombre de... Santiago, por eso tengo el olvido de nombre propio entre colegas. Santiago Bilinkis, casualmente entrevistado por Iván Jadrowski en el envío dominical que tiene Cenital, que es esa entrevista que se sube a YouTube a las 8 de la noche cada domingo, frente a una consulta sobre la relación entre los estados y las empresas de inteligencia artificial, respondía esto. Mi mirada es que estaría buenísimo poder regular, o sea, yo creo en la importancia del Estado como herramienta para ordenar y encauzar procesos sociales. O sea, creo teóricamente en la capacidad, en la importancia del Estado, pero no creo en la capacidad del Estado de ejecutarlo. Claro. O sea, si existe una asimetría de conocimiento entre estudiantes y docentes, imagínate la asimetría de conocimiento que existe entre Mark Zuckerberg y los diputados del Congreso de Estados Unidos. Cuando fue la interpelación a Mark Zuckerberg hace unos años, fue una postal fantástica. Yo conozco el mundo corporativo por dentro. Te puedo garantizar que las 3 semanas antes a la interpelación, a Mark lo tuvieron encerrado en una sala sin siquiera volver a su casa, con los mayores preparadores de PR, practicando una y otra vez las preguntas más difíciles, y como Neo en Matrix esquivando las balas. Sí. Y cuando llega el momento de la interpelación y Mark arranca así todo durito, preparado para todo, y cuando empieza a ver lo que son las preguntas, claro, a los 5 minutos lo ves así relajado, claro, se da cuenta que él se preparó para que le tiren con bazucas y le tiran con cerbatana, y no solo no le pudieron agarrar por ningún lado porque las preguntas que hacían eran estúpidas, se notaba que los legisladores no entendían la pregunta que estaban haciendo, se le habían escrito un asesor, no podían repreguntar porque no entendían ni lo que preguntaron ni lo que les respondieron, y después cuando terminó esa payasada, se pusieron todos los legisladores en fila para sacarse la selfie con Mark. A quien escuchábamos era Santiago Bilinkins en una entrevista ayer con Jadrowski, con Iván Jadrowski en Cenital. Lo que estaba diciendo es que además de molestarme mucho que una persona criada en la lengua española diga Zuckerberg. Sí, es como decir Hudson, ¿no? Falta de respeto. Zuckerberg. Wild. Agustín sabe una anécdota que incluye a Santiago Marino, la Universidad de Quilmes y la estación de Hudson, que es maravillosa, pero la contaremos otro día. Bueno, ahí Santiago, el otro, el que escuchábamos antes, ¿no? Bilinkis, incurre en una de las posturas más habituales en estas discusiones, que es, en cierta medida, decir que como el mercado y las grandes corporaciones funcionan a una velocidad distinta
a la de los gobiernos y a la de los estados nacionales, es imposible de regular, de impulsar o de conducir los procesos, desde mi punto de vista, ignorando por completo que todos los desarrollos tecnológicos de los cuales estamos hablando fueron impulsados y conducidos por estados nacionales y forman parte de proyectos, en la mayoría de los casos, de seguridad nacional y con mucha raigambre militar, pero desde oficinas estatales. Eso por un lado. Y por el otro lado, con ganas de discutir esto de que dice Bilinkis, si Zuckerberg no estuviese preocupado por la capacidad regulatoria del Estado y por la capacidad de control, de condicionamiento y de direccionamiento también de los Estados en estas discusiones, no invertiría, en primer lugar, millones de dólares en campañas de prestigio, de presión o de lobby en distintos países. Australia, Canadá, Francia, España, Brasil, acá cerquita. Uh-huh. Y por el otro lado, tampoco estaría besándole las botas a Donald Trump en su acto de asunción. Por lo tanto, esa debilidad, ese estado raquítico, impotente ante el avance tecnológico, no existe ni siquiera en la cabeza de esa persona que capaz, le voy a dar la derecha a Bilinkis porque él seguro conoce mucho más el mundo corporativo que nosotros, estuvo 15 días preparándose para esa reunión, pero las multas y las regulaciones Meta se las está comiendo igual, y de hecho Zuckerberg le cambió el nombre a su empresa por la acción estatal y por las decisiones que tomaron no solamente los Estados Unidos, sino otros países y otros parlamentos o congresos en base a la filtración de información sobre la actividad de Meta, ¿sí? Entonces, me parece que hay varios puntos muy grises en estas afirmaciones. Hay una frase de Macri que yo suelo citar cada vez más seguido, que es: los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes. Y a mí me parece que hay una proyección, sin que esta columna tenga que ver con analizar pormenorizadamente la respuesta desafortunada para nuestra perspectiva de Bilinkis en una entrevista mucho más larga sobre distintos temas, era útil para pensar en el ejercicio de despolitización de la discusión que se busca plantear a partir de una supuesta valoración de lo necesario que sería, si fuera posible, que el Estado regulara, y lástima, que no puede porque no sabe, porque está fofo, o porque los representantes estadounidenses son ignorantes, porque el metamensaje de eso es: imagínate si los de Estados Unidos son ignorantes, cuán ignorantes son los del resto del mundo. Bueno, yo tengo para decirle a Bilinkis, insisto, esto es un disparador solamente, que mientras nosotros estamos haciendo esta columna en este momento, en Chile, en este momento, están almorzando Orsi, el presidente uruguayo, Lula, el presidente de Brasil, Boric, el presidente anfitrión, Pedro Sánchez, el presidente español, y Petro, el presidente colombiano, de cara a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas de septiembre, para empujar 3 temas centrales que llevarán esos países en conjunto: la defensa de la democracia y el multilateralismo, el combate a las desigualdades y las tecnologías digitales y el enfrentamiento a la desinformación, y lo están haciendo con organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas y con intelectuales latinoamericanos, para llevar una propuesta conjunta, por ejemplo, para regular el problema de las plataformas. Seguramente no tienen por qué ser especialistas en estos temas ninguno de estos presidentes, no lo son de hecho, son personas privilegiadas, tienen contacto con las corporaciones, pero hay ahí una idea de tener una perspectiva que vuelva a darle sentido a algo que hasta hace un tiempo era indiscutible, que es la capacidad regulatoria del Estado. Porque, insisto, en esa descripción de un Estado raquítico o fofo, elige la debilidad que quieras, que no puede ni siquiera siendo Estados Unidos, lo que hay es un ejercicio de despolitización, en el sentido de esta es una discusión política. Hay un texto que tiene más o menos 20 años de Guillermo Mastrini y Diego de Charras, que planteaba justamente esto mismo para lo que se discutió en el cambio de siglo en las cumbres mundiales de la sociedad de la información. Uno de los efectos que traía la cumbre de la sociedad de la información respecto de la etapa anterior de discusión de la libertad de expresión a nivel global, que era el nuevo orden mundial de información y comunicación, era la búsqueda de despolitización. Este no es un problema político, es un problema
o técnico o económico, y entonces es un problema de corporaciones y no de legisladores que no saben y son cholulos y se quieren sacar una foto con Mark, que a mí me genera mucho más enojo cuando le llama Mark a secas en otros cortes de la entrevista que cuando le dice Zuckerberg, impostando la cuestión. Insisto en esta idea, me parece que lo que nosotros necesitamos retomar aquí esta es una discusión política y las corporaciones tienen mucho para decir, pero como bien dice Agus, las corporaciones se vienen comiendo cachetazos, juicios, multas, regulaciones y además toman decisiones incluso en la configuración de sus corporaciones, porque Google, por ejemplo, tiene un director de policy, tiene un director ejecutivo de políticas, es decir, tiene una organización robusta con argentinos y argentinas que trabajan en ella también, dedicada a la relación con los estados, porque saben que una cosa es la estrategia de ningunear el rol del Estado y otra es lo que sucede en la vida real, que es que el Estado es un otro central en esta cuestión. La reunión de los BRICS arribó a un primer documento que creo que es el que está impulsando en distintos lugares del mundo esta discusión, y yo acá, lejos de pecar de inocente, se reconoce la postura de China en esta discusión geopolítica con los Estados Unidos como principal impulsora. Para retomar el argumento de que esta es una discusión política, ¿no? Básicamente. Sí, claro, por supuesto, sí, ya para dejar de hablar de bilinquis, claramente esto es una discusión mundial geopolítica y China desde su bloque supranacional está impulsando discusiones y está motorizando regulaciones en distintos lugares del mundo. Yo quiero decir brevemente, destacar algunos rasgos centrales de este documento. En primer lugar, que llama a utilizar a la ONU, o mejor dicho, llama a la ONU para impulsar discusiones sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, reconociendo en algún punto la importancia de pensar salidas supranacionales, ¿sí? Y sobre todo de discutir con estas empresas y con estos desarrollos transnacionales desde organismos que están pensados para dar estos problemas que son mundiales y que afectan a toda la población, y desde el cual los estados nacionales como individuos tienen menos posibilidad de imponer sus condiciones. El segundo punto tiene que ver con esto que decía Santi, bueno, destacar la soberanía nacional, ¿no? Llamar a que los estados piensen regulaciones nacionales en esta materia, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, y también hacen un llamado a que los Estados Unidos no amenacen con sanciones comerciales a los estados que den este tipo de discusiones y que pudieran arribar a sanciones de marcos normativos para el desarrollo de inteligencia artificial, ratificando una vez más que muchos de estos desarrollos que se suponen corporativos, empresariales, privados, son llevados en la nave nodriza de las grandes discusiones geopolíticas de los Estados Unidos, como también lo hace China, ¿sí? Santi, ¿ibas a decir algo? Sí, no, iba a hacer un asterisco en esto que planteabas del reclamo para que Estados Unidos no avance con este tipo de actitudes. La geolocalización del conflicto que está teniendo Estados Unidos con Brasil en múltiples áreas, que es un conflicto que Estados Unidos tiene con muchos países a partir de la decisión de las modificaciones de las tasas y los aranceles a las importaciones de los productos que el gobierno de Trump lleva adelante, que implica esta negociación que luego lo identifica a Trump como una gallina porque en algún momento recula de esas negociaciones. Digo, poniendo en contexto esto, Estados Unidos y Brasil vienen teniendo unas discusiones muy significativas en estos aspectos, y en los últimos días, además de los problemas en torno a los gravámenes y las tasas que Estados Unidos quiere ponerle a los productos brasileros, le acaba de rechazar la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos a los miembros de la Corte Suprema de Brasil que fallaron en distintos procesos judiciales contra empresas estadounidenses. Y recordemos que el año pasado hicimos una columna específica Fuerte al Medio, el episodio de la Corte Suprema de Brasil poniendo en caja a Twitter en su funcionamiento en Brasil. No estoy diciendo que todo tiene que ver con lo mismo, solo quería geolocalizar esta parte porque efectivamente hay, como los tiene China, estrategias y accionarios políticos, también del lado de Estados Unidos, en
en este caso en particular con Brasil, que parece ser, como dice ese texto reciente de Martín Becerra y Silvio Weisbord, como la única voz latinoamericana posible a la hora de discutir desde una mirada latinoamericana políticas de Internet o políticas de comunicación vinculadas a Internet. Sí, que también en algún punto nosotros como participantes de esta región deberíamos aprovechar a Brasil como locomotora en estas discusiones para sumarnos a su fuerza, siempre que políticamente haya acuerdos. Sabemos que en nuestra coyuntura política nacional no los hay. Pero cierro brevemente con otros aspectos centrales. Por un lado, los BRICS llaman a generar condiciones entre todas las partes y entre todas las naciones, condiciones más equitativas para el desarrollo de la infraestructura básica y fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, la fabricación de chips, la instalación de centros de datos, la generación de la energía suficiente, ¿sí? Es decir, empezar a cerrar las brechas de infraestructura que ya existen. Sabemos que China y los Estados Unidos concentran algo así como el 80% de la capacidad de desarrollo de estos programas. Un cuarto punto donde llaman a generar mayor nivel de intervención humana en el desarrollo de estas tecnologías para establecer algo así como una ética más humana en el desarrollo de inteligencia artificial y al mismo tiempo proteger la diversidad humana en el desarrollo de inteligencia artificial. Bien sabemos nosotros que hablamos en español las dificultades y los retrasos que tiene esta tecnología para hablar nuestra lengua, ¿sí? Los problemas que eso tiene, principalmente porque son generadas y enseñadas o en mandarín o en idioma inglés, ¿sí? En idioma anglosajón. Uh-huh. El quinto punto, esto que tiene que ver con la propiedad intelectual y el desarrollo de protecciones para los derechos de autor. Y acá hay un punto muy interesante, porque los BRICS le dicen a los Estados Unidos: ustedes cuando desarrollaron la industria farmacéutica dijeron que la protección de las patentes y la propiedad intelectual sobre las patentes era fundamental para fomentar la innovación, y ahora están diciendo que lo fundamental para fomentar la innovación es la de protección de los derechos. Ahora son todos militantes del Creative Commons, ahora de repente, ¿no? Exactamente, ese es un punto súper interesante de la discusión. Y por último, un sexto apartado donde se llama a un desarrollo de la inteligencia artificial que contemple las externalidades negativas, es decir, que, por ejemplo, se preocupe por fuentes laborales y por la decencia en las fuentes de trabajo que se generan en el proceso de desarrollo, ¿no? Es algo así como un canto Imagine, sí, ¿no? Toda esta declaración, pero no deja de ser relevante que haya potencias económicas mundiales que estén pensando en estos aspectos. Me parece clave esto que traían respecto a que efectivamente sean discusiones supranacionales, ¿no? Más allá de que cada país pueda desarrollar su propia regulación, porque cuando también hoy leía esta cumbre que está sucediendo ahora en Chile, también parte del desarrollo de esos ejes que están tratando, las conclusiones iban a llevarlas a la ONU también. Entonces me parece que, bueno, se empieza a armar una discusión entre diferentes estados, por lo menos, como parte de esos ejes ya discutidos. Después, bueno, cada país verá, ¿no?, qué puede hacer y qué no puede hacer, pero es interesante que haya por lo menos discusiones ya entre estados. Claro, entre estados, porque eso genera la doble reconfiguración, ¿no? La reconfiguración del rol del Estado. Claro. Miren, señores, nosotros somos estados, queremos actuar, como decían las actrices hace unos años y los actores. Somos estados, queremos regular, pero además acá se están jugando cuestiones de derechos individuales y derechos humanos respecto a los cuales nosotros tenemos mucho que decir. Uh-huh. Eso es lo que están planteando. Posiblemente no haya acuerdos genéricos indestructibles, ni siquiera entre los BRICS. Posiblemente China piense algunas cosas que algunos países de Occidente no compartan integralmente, pero me parece que el otro efecto es politizar la discusión, ¿no? Plantear que esto, por supuesto que es una discusión económica, sin duda, que trae consigo discusiones particulares como la que decía Agustín, destacaba Agustín respecto de la carta de intención o de los fundamentos que plantea, que es, bueno,
quiénes, dónde y en qué condiciones se van a fabricar los chips y en qué condiciones van a trabajar los trabajadores que fabriquen los chips, pero también hay discusiones que están latentes, como por ejemplo todo el desequilibrio respecto del cambio climático que esto podría generar, la cantidad de agua que implica o que se gasta en el desarrollo de inteligencia artificial, dónde van los desequilibrios, por pensar en cuestiones que nuestros oyentes sí identifiquen como de afectación central a la vida cotidiana, pero todas esas discusiones son políticas. Y creo que esa interpelación en términos colectivos que tiene los países del sur de América Latina junto con España en la reunión de hoy, tiene ese efecto, ¿no? El de la politización. Me parece que una conclusión más que podríamos agregar es la siguiente. Si quien nos escucha va marcando cosas que le sonaban, hubo un conflicto con los chips, hubo una reunión, el año pasado cerraron Twitter. Lo que permite cerraron Twitter en Brasil, digo, a eso me refiero. Lo que resulta posible es identificar la película sumando un conjunto de fotos, porque todas esas noticias que son muy coyunturales y que nosotros podemos analizarlas en un episodio de Fuerte al Medio, un día la Corte Suprema cierra Twitter en Brasil, un día no se pueden, o crece mucho el precio de los teléfonos porque no hay chips o porque frente a la pandemia hay una crisis en la producción, etcétera. Va configurando la película de la discusión actual que sobre las políticas de comunicación, sobre la regulación de los mercados digitales, sobre la incidencia de las plataformas en la vida cotidiana de las personas, y un aspecto al que nosotros no le hemos dado tanta bola, pero seguramente más cerca de las elecciones llegaremos a dársela, es a la incidencia en el funcionamiento de las democracias también, por ejemplo, con el desarrollo de noticias falsas, etcétera, pero que no se agotan allí, ¿no? La capacidad que tienen estas grandes empresas, estas grandes plataformas de condicionar el funcionamiento social, también puede generar el condicionamiento de la vida democrática, y por eso es que Fuerte al Medio trabaja hoy esta temática a partir de la reunión de los BRICS de hace unos días. Agus, Santi, ¿les parece que cerremos acá? No sé, Agus, si quedó algo dando vueltas. No, yo lo que quería agregar es que cuando hablamos de discutir el lugar del Estado y discutir las regulaciones, no siempre estamos hablando de limitar o de condicionar. Esta discusión que están proponiendo los BRICS es una discusión sobre la forma de desarrollar la inteligencia artificial, no de cómo ponerle límites, sino de pensar un desarrollo de inteligencia artificial que sea inclusivo para todos los países del mundo y que no genere mayor dependencia o mayor desigualdad económica de la ya existente desde antes de la inteligencia artificial. Claro, la palabra ahí clave es soberanía, ¿no? Que un poco empezaba claro, ahí va. Bueno, chicos, nos vemos, si les parece, el lunes que viene, aunque me lo nieguen, de vacaciones todavía. Debo confesar que no voy a estar en la universidad el lunes que viene. ¿Viste? ¿Viste? Yo le llamo receso, pero no sé si... Vacaciones. Sí, seamos buenos que todavía hay vacaciones para... Santiago, muchas gracias por este encuentro. Nos volvemos a reencontrar, valga la redundancia, la semana que viene. Que estén muy bien. Buena semana. Abrazo. Igualmente. Pasaron Santi Marino y Agustín Espada hoy analizando una declaración de los BRICS, de la cumbre de los BRICS, sobre la soberanía en el desarrollo de